Si te dijera que en este mismo instante, fuerzas que no puedes ver están moviendo piezas contra ti, ¿me creerías? No es paranoia, no es casualidad, es una cacería, y tú eres el objetivo. Pero aquí está la parte que no te han contado. El cielo ya se ha levantado a tu favor. Lo que voy a mostrarte hoy va a explicar cada ataque, cada traición, cada noche en que sentiste que no ibas a soportar más. El mal ya no se está escondiendo, y lo que está a punto de pasar sacudirá el suelo bajo tus pies. Escúchame bien. Suscríbete ahora mismo a Sabiduría Asombrosa de la Biblia, porque si no lo haces, es muy probable que este sea el último mensaje que escuches antes de que todo cambie. Y si lo pierdes, tal vez no haya una segunda oportunidad. Muchos elegidos están viviendo el mismo patrón. Ataques que aparecen de la nada, burlas que hieren más que un golpe, pérdidas que no tienen explicación. Y cuando intentas buscarle lógica, no la hay, porque lo que está detrás no es humano. ¿Has sentido esa presión en el ambiente? Ese momento en que entras a un lugar y la conversación cambia. Ese silencio incómodo, como si supieran algo que tú no sabes. No eres tú imaginando cosas. Hay un conflicto invisible, y tu nombre está escrito en él. En unos minutos voy a contarte una historia real. Sucedió hace miles de años, pero encaja con tu vida como si hubiera sido escrita ayer. Y cuando la escuches, vas a entender por qué el infierno teme a quienes llevan luz, y por qué tu historia está más conectada con el cielo de lo que crees. Tal vez ni siquiera te diste cuenta, pero hubo un día en que todo cambió. No fue cuando recibiste una gran noticia, ni cuando ganaste una batalla. Fue en un instante simple, tal vez al despertar, tal vez mientras caminabas, que algo dentro de ti se encendió. Y, a partir de ahí, las cosas nunca más fueron las mismas. Era como si todo el mundo lo hubiera notado, menos tú. ¿Sabes cuándo, de repente, personas que antes eran indiferentes empiezan a fijarse en cada paso que das? Cuando miradas curiosas, e incluso incómodas, comienzan a seguirte, aunque disimuladamente. Eso no es paranoia, y mucho menos coincidencia. Es reacción. Cuando una lámpara se enciende en una habitación oscura, no pregunta quién quiere o no quiere la luz, simplemente ilumina. Y esa fue tu primera transgresión a los ojos de quienes prefieren las sombras. Empezaste a iluminar. No fue un plan tuyo, no fue calculado, fue natural. Lo que se encendió en ti no fue solo carisma, ni solamente talento. Fue el reflejo de algo mucho más grande, algo que había sido preparado desde hacía tiempo. Y cuando esa luz apareció, despertó atención. Pero también despertó oposición. Porque aquí está el secreto que pocos cuentan. La luz no siempre es bienvenida, también es incómoda, especialmente para quienes viven escondidos en las tinieblas. Y por eso, en el instante en que el brillo empezó a salir de dentro de ti, fuerzas, visibles e invisibles, comenzaron a moverse. Pero la pregunta que tal vez nunca te hayas hecho es, ¿por qué justamente en ese momento? ¿Y qué más comenzó a moverse junto con esa luz? En el próximo paso, vas a entender que no fue solo tu brillo lo que cambió. Fue la vigilancia a tu alrededor la que se intensificó. Al principio, pensaste que era solo una impresión, una sensación de que estaban prestando más atención a tus pasos que antes. Pero luego llegó ese momento incómodo, en el que te diste cuenta de que no era solo atención, era observación calculada. No era simple curiosidad, era un interés pesado, casi sofocante. Y lo peor, venía de donde menos lo esperabas. Amigos que antes eran demasiado distraídos para notar detalles, ahora se fijaban en cada uno de tus movimientos. Compañeros que antes apenas preguntaban cómo estabas, ahora parecían tener una extraña prisa por saber más. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con quién hablas? Era como si, de repente, tu vida se hubiera convertido en un libro abierto, pero sin que te hubieran pedido permiso antes de publicarlo. Esa es la marca de quienes cargan algo valioso. Hasta su silencio despierta curiosidad. Y si miras hacia atrás, tal vez notes que esas miradas y preguntas no eran tan inocentes como parecían. Venían cargadas de otra cosa, algo que no se revela a simple vista. Era como si cada gesto tuyo fuera un código por descifrar. Y, en el intento de entender, algunos se acercaban más, mientras otros se alejaban, pero sin quitarte los ojos de encima. Habías entrado en el radar,
Y aquí está la parte que pocos perciben. Entrar en el radar no significa solo ser visto, significa ser estudiado. Y quien te estudia, tarde o temprano, intentará interferir. Pero lo que no contaban es que el favor que llevas no puede ser robado, solo probado por fuego. Y ese fuego, como vas a descubrir en el próximo paso, tiene un precio, el precio del favor divino. Hay un error que muchos cometen, pensar que ser elegido significa tener una vida fácil, rodeada de aplausos y puertas abiertas. La verdad es que el favor divino no viene envuelto en seda. Viene cubierto de desafíos que, a veces, duelen. Es como sostener una corona de oro puro, pero con espinas escondidas entre las piedras. Sí, es honor, pero también es peso, y ese peso moldea. Cuando Dios decide marcar a alguien con su favor, no solo está confiando una misión, está probando hombros para ver si pueden soportarla. Por eso, antes de las victorias, vienen las pérdidas. Antes de los escenarios, vienen los desiertos. Y antes de las celebraciones, vienen los días de silencio, cuando parece que nadie ve lo que haces. Pero es precisamente ahí donde el favor se fortalece. Quizás ya lo hayas sentido. Puertas que se cerraron de manera injusta, personas que se alejaron sin motivo, oportunidades que desaparecieron en el último segundo. Todo eso formaba parte de un currículum invisible que el cielo estaba escribiendo para ti. Porque el favor divino no se sostiene solo en dones, se sostiene en carácter. Y el carácter se forja en aquello que nadie aplaude. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Cada lágrima, cada silencio y cada no que recibiste era, en realidad, una preparación para el tipo de ataque que solo quien es elegido enfrenta. Y ese tipo de ataque no viene de frente, viene desde las sombras. Y sobre esas sombras y cómo operan, vamos a hablar ahora. Los ataques más peligrosos no son los que ves venir, son los que se infiltran silenciosamente. Mientras piensas que estás a salvo, no tocan la puerta, no anuncian su presencia, entran por las rendijas de la distracción, por las ventanas de la ansiedad, por los huecos del agotamiento. Un día te despiertas y sientes que algo está drenando tu fuerza, pero no sabes explicar qué es. Y es ahí donde las tinieblas más disfrutan trabajar, en la confusión. Existen señales, pequeñas, casi imperceptibles, que delatan este movimiento invisible. Un cansancio que no tiene explicación, sueños inquietantes que se repiten, conflictos que aparecen de la nada, esa extraña sensación de peso en el aire. Parece poco, hasta que comienza a acumularse. Y cuando unes las piezas, descubres que no es coincidencia, es oposición organizada. Porque las tinieblas reconocen tu valor incluso antes de que tú entiendas su magnitud. Recuerdo a una persona que, cada vez que estaba a punto de dar un paso importante, sufría ataques aparentemente naturales, enfermedades repentinas, personas queridas dándole la espalda, crisis inesperadas en el trabajo. Pero cuando comenzó a orar de forma estratégica, se dio cuenta de que no era mala suerte, era guerra espiritual. Y en esta guerra, no basta con resistir pasivamente. Hay que actuar como quien sabe que está siendo observado. Porque para cada ataque invisible, hay una contraofensiva celestial que empieza en el momento en que decides no callar. Y si piensas que el aislamiento que viviste fue solo resultado de estos ataques, tal vez necesites mirar de nuevo. Porque en realidad puede haber sido la estrategia de Dios para protegerte de lo que aún estaba por venir. Y es exactamente de eso de lo que hablaremos a continuación. ¿Te has dado cuenta de cómo, de repente, algunas personas simplemente se apartaron de ti? No hubo pelea, no hubo un motivo claro. Simplemente desaparecieron. Y te quedaste preguntándote qué hiciste mal. Pero, ¿y si te dijera que no fue culpa tuya? ¿Y si en realidad no soportaron el hecho de no poder manipularte más? El aislamiento, muchas veces, se pinta como rechazo, pero en realidad es liberación. Personas que estaban acostumbradas a dictar tus decisiones comienzan a perder el control cuando notan que aprendiste a decir no, y el no de un elegido pesa. Porque no es solo una negativa, es un cierre de puerta espiritual. Ellos sienten, incluso sin saber explicarlo, que tu vida ya no está disponible para ser usada como antes. Recuerdo una época en la que,
Al dejar de aceptar ciertas invitaciones y conversaciones, noté que el ambiente a mi alrededor se vaciaba. Al principio dolió, pero con el tiempo entendí que Dios había retirado de mi camino a quienes drenaban mi energía y desviaban mi enfoque. Era como si Él estuviera limpiando el campo de batalla antes de darme la próxima misión. Y esa limpieza fue lo que me permitió escuchar su voz sin interferencias. Por eso, no lamentes cuando las puertas se cierren o las voces se callen. A veces, el silencio que te rodea es la prueba de que el cielo está más cerca que nunca. Y es en ese silencio donde la preparación sucede. Lo que nos lleva al siguiente punto, porque lo que parecía desierto era, en realidad, un campo de entrenamiento para algo mucho mayor. ¿Has pasado por periodos en los que todo parecía seco, sin color, sin movimiento? Donde cada intento parecía chocar contra una pared invisible. Muchos llaman a eso abandono, pero los elegidos aprenden que es entrenamiento. El desierto no está hecho para destruirte, sino para fortalecerte. Y cada silencio de Dios lleva una lección escondida. Recuerdo un momento en el que lo perdí casi todo. Trabajo, amistades, seguridad. Era como si me hubieran sacado del juego y sentado en un banco frío, lejos de la acción. Pero allí, en lo que parecía tiempo perdido, aprendí a escuchar instrucciones que antes quedaban ahogadas por el ruido del mundo. Descubrí que el entrenamiento no sucede en el escenario, sino en los bastidores, donde nadie aplaude. Y fue en ese anonimato donde mi fe se convirtió en músculo. La Biblia está llena de historias así. José en la prisión antes del palacio, David en el campo antes del trono, Jesús en el desierto antes del ministerio. Todos pasaron por ambientes de escasez antes de recibir abundancia. Y el detalle es que, durante el entrenamiento, no hay público, no hay aplausos. Solo la presencia de Dios moldeando carácter y visión. Cuando el cielo te entrena, también te esconde, para que el enemigo no sepa cuál será tu próximo movimiento. Así que, si hoy sientes que te han retirado de la escena, no te desesperes, porque hay algo forjándose en ti que sorprenderá incluso a quienes te subestimaron. Y cuando ese proceso termine, el rostro del enemigo será expuesto de una forma que jamás imaginaste. Hay un momento en el camino del elegido en el que la máscara cae. No porque hayas hecho algo, sino porque la luz que llevas obliga a las tinieblas a mostrarse. Personas que antes te sonreían comienzan a evitar tu mirada, cambiar de tema, susurrar cuando entras. Es incómodo, pero también liberador, porque Dios no permite que luches contra enemigos invisibles para siempre. Recuerdo una vez en la que, sin previo aviso, me di cuenta de que alguien cercano estaba trabajando en mi contra. No hubo discusión, ni pelea, solo una mirada, un gesto, una frase mal calculada, y todo tuvo sentido. Era como si el velo hubiera sido arrancado, revelando la intención que siempre estuvo ahí. Y en ese instante, Dios susurró a mi corazón: quité el disfraz para que no vuelvas a ser engañado. Cuando el mal ya no puede operar en secreto, se revela por completo. Y esa revelación, por dolorosa que sea, es un acto de misericordia. Porque ahora sabes quién está a tu lado y quién solo espera el momento oportuno para derribarte. Esa claridad es tu protección y es también el inicio de la vuelta de la historia. Lo interesante es que, justo después de esa revelación, algo poderoso comienza a suceder. La justicia divina se mueve y percibes que el contraataque del cielo ya está en camino. Y es precisamente sobre ese contraataque del que vamos a hablar en el próximo tópico. Hay batallas que ni siquiera sabías que estabas librando, hasta que te das cuenta de que ya las ganaste. Y no fue porque tuvieras fuerza suficiente, sino porque Dios decidió intervenir. El contraataque divino no es ruidoso como en las películas. Es preciso, quirúrgico, muchas veces silencioso. Pero cuando sucede, cambia todo de lugar. Quienes conspiraban contra ti comienzan a tropezar con sus propias trampas. Una vez, en medio de un periodo difícil, veía puertas cerrándose y personas alejándose. Parecía el final, hasta que de repente, nuevas oportunidades surgieron de lugares que nunca hubiera imaginado. No fue suerte, no fue casualidad. Era el cielo respondiendo con movimientos que ninguna mente humana podría planear. Es como un ajedrez celestial,
donde cada pieza es movida en el momento exacto para protegerte y elevarte. Ese contraataque no es solo una defensa, es también un acto de justicia. Dios no solo te libra de lo que te amenaza, sino que expone la mentira, corrige el rumbo y abre caminos mejores que los que fueron cerrados. Y cuando eso pasa, entiendes que no hay obra de tinieblas capaz de resistir la mano del Creador. Pero hay algo aún más profundo. Un detalle que te hará comprender por qué ni siquiera la brujería más intensa fue capaz de detenerte. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el próximo tópico. Desde el principio, hubo fuerzas intentando frenar tu avance. Algunas se disfrazaron de coincidencia, otras de mala suerte. Pero, en el fondo, eran ataques dirigidos. Y sí, en ciertos momentos, eso vino en forma de trabajos espirituales, energías negativas y manipulaciones que ni siquiera podías ver. El enemigo sabía quién eras antes de que tú mismo lo supieras. Apostó todas sus fichas para detenerte pronto, pero falló. Recuerdo la historia de una mujer que, durante meses, sufrió sueños perturbadores y un cansancio sin motivo. Los médicos no encontraban explicación. Fue entonces cuando un amigo de fe le dijo: «Alguien está intentando cortar tu destino». Ella oró, rompió espiritualmente y poco tiempo después su vida comenzó a fluir de nuevo. Eso no fue coincidencia. Fue resistencia sobrenatural venciendo la opresión. Tú también has estado en situaciones en las que todo parecía bloqueado, como si el aire a tu alrededor fuera más pesado. Pero aún así, avanzaste. ¿Sabes por qué? Porque sobre ti hay una cobertura que ninguna obra de las tinieblas puede penetrar. No fue la intensidad del ataque lo que definió tu destino. Fue la intensidad de tu protección. Y ahora, esa protección hará algo aún más sorprendente. Va a invertir la vergüenza y ponerla sobre aquellos que querían ver tu caída. Es exactamente de eso que vamos a hablar en el próximo tópico. Hubo un tiempo en que fuiste blanco de miradas torcidas, risas disimuladas y comentarios susurrados. La gente no necesitaba decir mucho. La forma en que se comportaban cerca de ti ya cargaba juicio. Algunos incluso inventaron historias, torciendo la verdad para que parecieras menos. Pero lo que ellos no contaban es que el mismo escenario donde intentaron humillarte se convertiría en el lugar de tu exaltación. Piensa en el caso de José, vendido por sus propios hermanos y arrojado a una prisión. Allí fue llamado criminal, olvidado, deshonrado. Pero en el momento exacto, Dios lo puso como gobernador de todo Egipto, y aquellos que rieron ahora tenían que pedir pan al hombre que despreciaron. Contigo, el escenario no será diferente. La mesa ya está siendo volteada, y quienes te miraban desde arriba ahora tendrán que levantar la vista para hablar contigo. Cuando la vergüenza cambia de dirección, no se trata de venganza, sino de justicia divina. Es como si el cielo dijera: «Yo vi todo, y ahora todos verán quién eres realmente». Y cuando eso sucede, hasta los enemigos más duros reconocen que algo fuera de lo común está sobre tu vida. Pero hay un motivo profundo para esta inversión, y va más allá de exaltarte. Tiene que ver con la función más poderosa que llevas: ser un canal para que el propio cielo intervenga en la tierra. Y de eso hablaremos en el próximo tópico. ¿Has notado cómo, en ciertos lugares, el aire parece cambiar cuando llegas? Las conversaciones bajan de volumen, las miradas se cruzan, y hasta el clima parece ajustarse. No es coincidencia, es atmósfera. Llevas algo que no viene de postura o estatus, sino de origen. Donde hay luz verdadera, las tinieblas no solo se incomodan, se retiran. Ser un portal de intervención divina no significa ser mejor que los demás, sino ser un canal por el cual el cielo decide actuar. A veces es con una palabra sencilla que liberas a alguien de un peso que llevaba por años. Otras veces es en el silencio de tu presencia que cadenas invisibles se rompen. No tienes que forzarlo. Es natural, es parte de quien eres. Y por eso mismo, algunos han intentado callarte, distraerte o alejarte. Lo que ellos no entienden es que, al intentar bloquearte, tocan la misma presencia de Dios que te rodea. Hay momentos en que este portal que eres sirve para cambiar atmósferas lentamente, pero también hay ocasiones urgentes, en las que algo necesita ser traído del cielo a la tierra de inmediato.
Y cuando eso sucede, hasta las fuerzas más oscuras saben que su tiempo se está acabando. Y es justamente sobre ese momento específico, ese tiempo profético que ya comenzó a moverse, de lo que vamos a hablar ahora. ¿Puedes sentirlo? No es solo una corazonada, es como si el mismo aire llevara un peso distinto. Las señales están por todas partes, decisiones que se aceleran, verdades que salen a la luz, puertas que se abren donde antes solo había muros. Todo apunta a un momento decisivo, y ese momento no está lejos, es ahora. El cielo ya no está solo observando, se está moviendo. Hay una intervención en marcha, como un frente de luz avanzando sobre territorios que parecían dominados por las tinieblas. Y cada vez que sientes esa urgencia en tu corazón, es un llamado a estar alineado, despierto y listo. Porque lo que está por suceder no esperará a quien esté distraído. Imagina estar en el lugar correcto, en la hora exacta, cuando el cumplimiento de una antigua promesa se manifiesta ante tus ojos. No será como una brisa suave, sino como un rayo cortando el cielo, visible, marcado, imposible de ignorar. Ese es el tipo de momento que cambia historias, pasa páginas y cierra capítulos. Y lo que viene después va a silenciar incluso a las voces más hostiles contra ti. Has sido elegido. No es una ilusión, no es una coincidencia, no es una exageración. Todo lo que has vivido hasta ahora, cada dolor, cada silencio, cada ataque, ha sido parte de una trama que el cielo ya conocía. El mal ya no está escondido, y la intervención divina ya ha comenzado. No temas lo que ellos traman en las sombras, porque nada está oculto a los ojos de Dios. Y cuando Él decide actuar, no hay fuerza, estrategia o mentira que pueda detenerlo. Prepárate, porque el próximo movimiento no será pequeño. Será algo tan impactante que hasta aquellos que dudaron tendrán que reconocer: había algo en ti que no era de este mundo. Y recuerda, si no estás siguiendo sabiduría asombrosa de la Biblia, probablemente nunca más vuelvas a vernos. Pero si lo estás, entonces felicidades, estás creciendo cada día.